Muchos hombres creen que el éxito y el fracaso se definen por grandes decisiones, golpes de suerte o talentos extraordinarios. Creen que los exitosos nacieron distintos, que tuvieron oportunidades únicas o que simplemente estuvieron en el lugar correcto en el momento correcto. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que esa idea es una excusa cómoda que evita mirar lo esencial. He aprendido que la verdadera diferencia entre los hombres que avanzan y los que se quedan atrás no está en lo visible, sino en los detalles diarios que casi nadie respeta. En cómo empiezan el día, en cómo usan los minutos muertos, en cómo responden cuando nadie los observa. El éxito no se construye con actos heroicos aislados, se construye con elecciones pequeñas hechas con disciplina constante. Y el fracaso rara vez llega por un gran error. Llega por la acumulación de descuidos tolerados, estándares bajos y decisiones postergadas. El día que un hombre entiende que su vida se define más por lo que hace cuando no tiene ganas que por lo que hace cuando está motivado, deja de buscar atajos y empieza a dominar los detalles. Y ahí, silenciosamente comienza a separarse del resto. La mayoría de los hombres que no logra despegar en la vida no fracasa por falta de capacidad, sino por desprecio a los detalles. He aprendido que el fracaso casi nunca llega con una gran caída, llega con pequeñas omisiones diarias que parecen insignificantes. Llegar tarde solo hoy. Posponer una tarea solo esta vez. Hacer algo a medias porque nadie está mirando. Y esos gestos, repetidos durante años, construyen una identidad débil sin que el hombre se dé cuenta. Los hombres exitosos piensan distinto en lo pequeño. He aprendido que no esperan a que algo sea grande para hacerlo bien. Hacen bien lo pequeño precisamente porque saben que ahí se forma el carácter. El hombre que cuida los detalles cuando no hay presión externa está entrenando una mente disciplinada. El que solo se esfuerza cuando hay recompensa visible está entrenando dependencia del estímulo, no fortaleza interna. Uno de los detalles más importantes que separa a los exitosos de los fracasados es la forma en que usan el tiempo que nadie regula. He aprendido que los fracasados dependen de estructuras externas, horarios impuestos, supervisión constante, fechas límite obligatorias. Cuando eso desaparece, se desordenan. El hombre exitoso, en cambio, crea estructura donde no la hay. Se autoimpone límites, rutinas y prioridades incluso cuando podría relajarse. No porque sea rígido, sino porque entiende que la libertad sin disciplina termina en caos. Otro detalle clave es la forma en que un hombre termina lo que empieza. He aprendido que muchos hombres se entusiasman al iniciar pero se abandonan al sostener. Empiezan proyectos, hábitos y planes con intensidad emocional, pero los dejan cuando la novedad desaparece. El hombre exitoso no se distingue por entusiasmo, se distingue por finalización. Termina incluso cuando ya no es emocionante, y esa capacidad de cerrar ciclos es una de las señales más claras de madurez. Los fracasados suelen minimizar la importancia de hacer las cosas bien cuando no es tan importante. He aprendido que esa frase es una trampa mental, porque lo que hoy no parece importante es lo que mañana define tu reputación interna. El hombre exitoso se comporta igual cuando algo es grande que cuando es pequeño. Su estándar no cambia según el contexto. Y esa consistencia es lo que hace que otros confíen en él, incluso antes de ver resultados grandes. Un detalle decisivo es cómo un hombre se habla a sí mismo cuando falla. He aprendido que los fracasados usan el error como excusa para soltarse. Ya fallé, da igual. Los exitosos usan el error como señal de ajuste. No se destruyen, pero tampoco se justifican. Corrigen rápido y continúan. Esa relación sobria con el error evita que una equivocación se convierta en identidad. La atención a los detalles también se refleja en cómo un hombre prepara su entorno. He aprendido que los fracasados viven rodeados de desorden físico y mental, y luego se preguntan por qué no pueden concentrarse. El hombre exitoso entiende que el entorno educa. Cuida su espacio, su agenda y sus herramientas porque sabe que cada fricción innecesaria roba energía. No busca perfección estética, busca funcionalidad. Otro detalle silencioso es la puntualidad. No como formalidad social, sino como respeto propio. He aprendido que llegar a tiempo es una declaración interna. Mi palabra importa. El hombre que se acostumbra a llegar tarde también se acostumbra a romper acuerdos consigo mismo, y esa ruptura constante debilita cualquier proyecto de largo plazo. Los exitosos también se separan en cómo manejan los minutos muertos. He aprendido que los fracasados los anestesian redes, distracciones, ruido constante. Los exitosos los aprovechan o los respetan. Piensan, revisan, planifican o descansan conscientemente. No dejan que el tiempo se les escape sin intención. Esa diferencia, acumulada durante años, crea una brecha enorme.
Un detalle fundamental es la disposición a hacer lo incómodo sin anunciarlo. He aprendido que los fracasados esperan reconocimiento antes de actuar. Los exitosos actúan aunque nadie mire. Entienden que la verdadera separación ocurre en lo invisible. En lo que haces cuando no hay aplausos, cuando no hay recompensa inmediata y cuando nadie te exige. El éxito no es un evento, es una consecuencia acumulada. He aprendido que cada detalle bien cuidado es un voto a favor del hombre que quiere ser. Cada detalle ignorado es un voto en contra, no hay neutralidad. Todos los días estás inclinando la balanza, aunque no lo notes. Y el hombre que entiende esto deja de buscar cambios espectaculares. Empieza a obsesionarse con lo pequeño, con llegar a tiempo, con terminar lo que empieza, con respetar su palabra, con cuidar su energía. Porque sabe que ahí, en esos detalles aparentemente insignificantes, es donde se separan silenciosamente los hombres que avanzan de los que se quedan justificando su estancamiento. La mayoría de los hombres que permanece estancado no lo hace por una gran falta evidente, sino por una suma de concesiones pequeñas que nunca corrige. He aprendido que los fracasados negocian con los detalles, se dicen que hoy no importa tanto, que mañana compensan, que esta vez pueden aflojar, y esa negociación constante con lo mínimo termina formando un carácter débil, aunque por fuera parezca que todo está bajo control. Los hombres exitosos, en cambio, tienen una relación distinta con los estándares. He aprendido que no los adaptan a su estado de ánimo, los mantienen incluso cuando están cansados, desmotivados o incómodos. No porque sean robots, sino porque entienden algo esencial. El estándar que solo existe cuando te sientes bien no es un estándar, es una preferencia. Y las preferencias no sostienen una vida sólida. Un detalle crucial es cómo un hombre responde cuando nadie le exige nada. He aprendido que el fracasado necesita presión externa para moverse. Si no hay jefe, fecha límite o consecuencia inmediata, se dispersa. El exitoso crea presión interna. Decide de antemano qué se hace y cuándo se hace, y luego se respeta. Esa capacidad de autogobierno es uno de los separadores más claros entre quienes avanzan y quienes dependen siempre de otros. Otro detalle determinante es la relación con la incomodidad. He aprendido que los fracasados evitan lo incómodo incluso cuando saben que es necesario. Postergan llamadas difíciles, decisiones incómodas y tareas exigentes. Los exitosos no disfrutan la incomodidad, pero la atraviesan rápido. No la romantizan, no la evitan, la resuelven. Y al hacerlo, evitan que pequeños problemas se conviertan en grandes crisis. Los fracasados también se distinguen por cómo administran su energía mental. He aprendido que viven con la mente fragmentada. Demasiadas tareas abiertas, demasiadas distracciones, demasiadas decisiones sin cerrar. El exitoso reduce fricción, simplifica, cierra pendientes, protege su foco como un recurso estratégico. No porque tenga más tiempo, sino porque sabe que la claridad es poder. Un detalle silencioso es la forma en que un hombre escucha instrucciones, consejos o retroalimentación. He aprendido que el fracasado escucha para defenderse o justificar por qué no aplica. El exitoso escucha para ajustar. No se toma todo como ataque personal, lo toma como información útil. Esa diferencia acelera el aprendizaje de manera brutal. También se separan en cómo tratan las tareas menores. He aprendido que los fracasados desprecian lo básico. Ordenar, revisar, preparar, confirmar. Quieren saltar directo a lo importante. El exitoso sabe que lo importante se sostiene sobre lo básico, que una vida desordenada no produce resultados grandes de forma consistente, por eso cuida lo simple con seriedad. Otro detalle clave es la relación con la repetición. He aprendido que los fracasados se aburren rápido. Quieren novedad constante, cambios, estímulos nuevos. Los exitosos respetan la repetición. Entienden que la maestría no nace de hacer muchas cosas distintas, sino de hacer bien las mismas cosas durante mucho tiempo. Repiten sin dramatizar, ajustan sin abandonar. La forma en que un hombre se recupera de un día mal usado también marca la diferencia. He aprendido que el fracasado se castiga o se rinde. Dice, ya perdí el día, y lo empeora. El exitoso corta la hemorragia. Ajusta. Recupera una pequeña victoria antes de terminar el día. No necesita que todo salga perfecto para seguir avanzando. Un detalle decisivo es la puntualidad con uno mismo. No solo llegar a tiempo a citas externas, sino cumplir lo que te prometes. He aprendido que cada promesa rota, aunque nadie la vea, debilita la confianza interna. El exitoso cuida su palabra privada con el mismo respeto que la pública, porque sabe que su carácter se forma ahí. Los fracasados suelen vivir reaccionando a lo urgente. He aprendido que confunden movimiento con progreso.
Apagan fuegos, responden mensajes, resuelven lo inmediato, pero no construyen nada estratégico. El exitoso distingue entre lo urgente y lo importante. Y aunque atiende lo urgente, protege tiempo para lo que construye a largo plazo, incluso si nadie se lo pide. Un detalle profundo es la manera en que un hombre se prepara antes de actuar. He aprendido que los fracasados improvisan de más y luego llaman mala suerte a las consecuencias. Los exitosos anticipan, revisan, se preparan, no para controlarlo todo, sino para reducir errores evitables. Esa preparación silenciosa ahorra años de desgaste. Al final, la separación no ocurre de golpe. He aprendido que nadie se despierta exitoso o fracasado de un día para otro. La separación ocurre en lo cotidiano, en si revisas o no, en si cumples o no, en si corriges o no, en si te respetas cuando nadie mira. Y el hombre que entiende esto deja de buscar el gran golpe que lo cambie todo, empieza a cuidar los detalles con disciplina casi aburrida, porque sabe que ahí, en esa constancia invisible, se decide silenciosamente quién avanza y quién se queda explicando por qué nunca fue su momento. La mayoría de los hombres que termina fracasando no lo hace por una gran falta de talento, sino por una mala relación con la responsabilidad invisible. He aprendido que los fracasados hacen lo mínimo necesario para evitar consecuencias inmediatas. Cumplen solo cuando alguien observa. Corrigen solo cuando hay presión y se exigen solo cuando hay miedo. En cambio, los hombres exitosos desarrollan una relación distinta con la responsabilidad, hacen lo que debe hacerse incluso cuando nadie lo va a verificar. Un detalle que separa de forma brutal es la capacidad de prever. He aprendido que los fracasados viven sorprendidos por problemas que eran completamente previsibles. Se les acumula el trabajo, se les cae un compromiso, se les presenta una crisis inesperada que en realidad llevaba semanas gestándose. El hombre exitoso piensa a 2 pasos. Se pregunta qué puede fallar, qué puede complicarse y qué puede evitarse hoy para no pagar un precio mayor mañana. Esa anticipación no es ansiedad, es inteligencia aplicada. Los fracasados también se distinguen por su relación con la incomodidad mental. He aprendido que evitan pensar en lo que no quieren enfrentar. No revisan números, no evalúan su desempeño, no analizan errores. Prefieren distraerse antes que sentarse a ver la realidad de frente. El exitoso, en cambio, se obliga a mirar datos incómodos, evalúa resultados, revisa fallas y ajusta sin dramatizar. Sabe que ignorar la realidad no la hace desaparecer, solo la hace más cara. Otro detalle clave es cómo se manejan cuando algo sale mal. He aprendido que los fracasados buscan culpables, excusas o explicaciones externas. Necesitan proteger su ego antes que corregir el rumbo. El exitoso asume la parte que le corresponde incluso cuando no fue el único responsable. No porque sea injusto consigo mismo, sino porque entiende que la responsabilidad es el único lugar desde el que puede cambiar algo. Los fracasados suelen sobreestimar lo que pueden hacer en poco tiempo y subestimar lo que pueden construir a largo plazo. He aprendido que viven atrapados en promesas exageradas y abandonos rápidos. El exitoso hace lo contrario. Se compromete con poco, pero lo sostiene. No promete resultados espectaculares, promete constancia. Y esa constancia acumulada termina generando resultados que parecen extraordinarios para quien solo vive de impulsos. Un detalle silencioso es la forma en que un hombre cuida su energía básica. He aprendido que los fracasados descuidan sueño, alimentación, descanso y enfoque y luego se sorprenden de no rendir. El exitoso entiende que el cuerpo no es un accesorio, es la base. No busca optimización extrema. Busca consistencia. Duerme lo suficiente, come de forma funcional y protege su energía como un recurso estratégico. También se separan en la forma de aprender. He aprendido que los fracasados consumen información como entretenimiento. Ven, escuchan, leen, pero no aplican. El exitoso consume con intención. Toma una idea, la prueba, la ajusta y la integra. No busca saber más, busca hacer mejor. Esa diferencia convierte el conocimiento en ventaja real y no en acumulación inútil. Otro detalle importante es cómo un hombre administra su palabra. He aprendido que los fracasados prometen de más y cumplen de menos. Se comprometen por impulso y luego negocian su incumplimiento. El exitoso promete poco y cumple mucho. Cuida su palabra porque entiende que cada promesa rota debilita su carácter. No necesita decir mucho, necesita responder. Los fracasados suelen confundir confianza con optimismo.
He aprendido que creen que todo saldrá bien sin haber hecho lo necesario para que salga bien. El exitoso no confía en el resultado, confía en el proceso. Sabe que si hace lo correcto de manera consistente, las probabilidades se inclinan a su favor. No espera suerte, construye margen. Un detalle profundo es la relación con el silencio. He aprendido que los fracasados necesitan ruido constante para no pensar. Llenan cada espacio con estímulos. El exitoso tolera el silencio porque lo usa para ordenar, planificar y decidir. No huye de sus pensamientos, los enfrenta, y esa capacidad de estar a solas con su mente le da una ventaja enorme. Al final, el éxito y el fracaso no se separan en momentos épicos. Se separan en lo cotidiano, en si revisas o no, en si corriges o no, en si cumples o no, en si te respetas cuando nadie te exige. Y el hombre que entiende esto deja de esperar circunstancias ideales. Empieza a gobernar los detalles que sí controla. Porque sabe que ahí, en esa disciplina silenciosa y constante, se decide quién construye una vida sólida y quién pasa los años explicando por qué siempre estuvo a punto, pero nunca terminó de llegar. La mayoría de los hombres subestima el poder del detalle porque no entiende cómo funciona la acumulación. He aprendido que el éxito no llega cuando haces algo extraordinario una vez, llega cuando haces lo ordinario de forma extraordinariamente consistente. Y esa consistencia se construye en decisiones pequeñas que parecen irrelevantes en el momento, pero que con el tiempo crean una brecha imposible de cerrar para quien las ignora. Un detalle decisivo que separa a los exitosos de los fracasados es la forma en que responden a la fricción diaria. He aprendido que los fracasados se detienen ante el primer obstáculo menor. Una demora, una dificultad técnica, una conversación incómoda, se distraen, posponen o abandonan. El exitoso no dramatiza la fricción, la atraviesa. No porque sea más fuerte, sino porque no negocia con cada incomodidad. Entiende que avanzar implica resistencia constante y deja de sorprenderse por ella. Otro detalle silencioso es la relación con la preparación. He aprendido que los fracasados improvisan como hábito y luego llaman mala suerte a los resultados. No revisan, no confirman, no anticipan. El exitoso prepara sin exhibirlo. Llega antes, revisa 2 veces, confirma lo obvio. No para controlarlo todo, sino para reducir errores evitables. Esa preparación invisible ahorra tiempo, energía y reputación. La diferencia también se nota en cómo un hombre cuida la calidad cuando nadie lo mide. He aprendido que los fracasados bajan el estándar si no hay supervisión, entregan algo suficiente. El exitoso mantiene el estándar aunque nadie lo vea. No por perfeccionismo, sino por identidad. Su forma de hacer las cosas no cambia según la visibilidad. Y esa coherencia crea confianza a largo plazo. Un detalle clave es la manera en que se manejan las transiciones. He aprendido que los fracasados pierden tiempo entre tareas. Llegan tarde mentalmente, empiezan sin claridad. El exitoso cierra y abre con intención. Termina una cosa, prepara la siguiente. No deja huecos innecesarios. Esa gestión de transiciones parece mínima, pero define la fluidez del día y la energía disponible. También se separan en cómo un hombre trata los compromisos pequeños. He aprendido que los fracasados los rompen con facilidad porque no eran tan importantes. El exitoso los cumple porque entiende que los compromisos pequeños entrenan el carácter para los grandes. La mente aprende a respetarse cumpliendo lo mínimo, y sin respeto propio no hay proyecto que aguante. Otro detalle profundo es la relación con la retroalimentación. He aprendido que los fracasados la toman como ataque y se cierran. Los exitosos la toman como información y ajustan. No todo consejo es válido, pero toda señal se evalúa. Esa apertura acelera el aprendizaje y reduce errores repetidos. La diferencia también está en cómo se administra la energía emocional. He aprendido que los fracasados reaccionan de más, se frustran rápido, se ofenden fácil, se dispersan con cualquier estímulo. El exitoso regula. No reprime, gobierna. Decide cuándo responder y cuándo ignorar. Esa regulación evita que emociones momentáneas dicten decisiones permanentes. Un detalle determinante es la constancia sin aplausos. He aprendido que los fracasados necesitan reconocimiento para sostener el esfuerzo. Si no lo hay, aflojan. El exitoso sostiene incluso en silencio. No porque no le importe el reconocimiento, sino porque no depende de él para seguir. Su combustible es la coherencia, no la validación. Si este enfoque te está ayudando a identificar qué detalles has estado negociando sin darte cuenta, considera suscribirte. No como gesto simbólico, sino para mantener continuidad en ideas que solo funcionan cuando se aplican con constancia. Y deja en los comentarios algo concreto. ¿Qué detalle específico vas a empezar a cuidar desde hoy aunque nadie te lo pida?
La separación definitiva ocurre cuando un hombre deja de esperar grandes oportunidades y empieza a dominar los pequeños actos repetibles. He aprendido que ahí se forma el carácter que sostiene el éxito cuando llega la presión real. El hombre que no entrenó en lo pequeño colapsa en lo grande. El que cuidó los detalles responde con calma. El éxito no es misterio ni privilegio. Es consecuencia. Consecuencia de llegar a tiempo, de terminar lo que empiezas, de preparar antes de actuar, de cumplir cuando nadie vigila. Consecuencia de respetarte en lo invisible. Y esa consecuencia no aparece de un día para otro, aparece cuando decides que los detalles ya no son negociables. Porque al final, los detalles no son pequeños. Son el lugar exacto donde se decide quién avanza y quién se queda, explicando por qué, a pesar de tener capacidad, nunca terminó de separarse del resto. La mayoría de los hombres cree que el éxito se define por decisiones grandes y visibles, pero he aprendido que la verdadera separación ocurre cuando nadie está mirando y nada parece estar en juego. En esta fase, el detalle que más divide a los exitosos de los fracasados es la relación con la consistencia silenciosa. No la constancia heroica, sino la cotidiana. La capacidad de hacer lo correcto incluso cuando no hay emoción, urgencia ni reconocimiento. Los fracasados suelen vivir en ciclos de intensidad y abandono. He aprendido que funcionan por rachas, unos días con energía, otros totalmente desconectados. Se excusan diciendo que así son, que dependen del ánimo o del contexto. El hombre exitoso, en cambio, reduce la dependencia emocional. No espera sentirse bien para actuar. Decide un estándar mínimo y lo cumple incluso en días mediocres. Esa mediocridad sostenida con disciplina supera cualquier explosión esporádica de esfuerzo. Un detalle decisivo es cómo un hombre administra su atención. He aprendido que los fracasados permiten que cualquier estímulo interrumpa su foco. Notificaciones, mensajes, pensamientos dispersos. Viven reaccionando. El exitoso protege bloques de atención profunda. No porque sea obsesivo, sino porque entiende que sin foco no hay calidad. Y sin calidad no hay diferenciación real. También se separan por la forma en que manejan la fatiga. He aprendido que los fracasados usan el cansancio como justificación para bajar estándares. El exitoso ajusta la carga, no el estándar. Reduce volumen si es necesario, pero no rompe el hábito. Sabe que descansar es parte del sistema, pero abandonar no lo es. Esa inteligencia práctica permite avanzar sin quemarse. Otro detalle profundo es la manera en que un hombre decide qué no hacer. He aprendido que los fracasados se dispersan porque dicen sí a todo, quieren aprovechar todas las oportunidades y terminan sin dominar ninguna. El exitoso renuncia con claridad, elige pocas prioridades y descarta el resto sin culpa. Esa renuncia consciente concentra energía y acelera resultados. La relación con el orden también marca una diferencia enorme. He aprendido que los fracasados toleran el desorden mental y operativo, listas incompletas, pendientes abiertos, decisiones postergadas. El exitoso cierra ciclos, termina, archiva, decide. No deja cabos sueltos. Ese cierre constante libera energía mental y genera una sensación de control que se traduce en confianza. Un detalle que casi nadie considera es cómo un hombre empieza el día. He aprendido que los fracasados comienzan reaccionando. Mensajes, redes, urgencias ajenas. El exitoso comienza dirigiendo. Define una prioridad clara antes de exponerse al ruido. No necesita una mañana perfecta, necesita un inicio intencional. Esa primera decisión suele marcar todo el día. También se separan en cómo enfrentan lo repetitivo. He aprendido que los fracasados se cansan de lo que no cambia rápido. Buscan novedad constante. El exitoso acepta la repetición como parte del progreso. Entiende que la maestría se construye haciendo bien lo mismo muchas veces. No se entusiasma con empezar, se compromete con sostener. Otro detalle silencioso es la relación con la autoevaluación. He aprendido que los fracasados o se castigan de más o se justifican siempre. No tienen un punto medio. El exitoso revisa con sobriedad. Evalúa qué funcionó, qué no y qué se ajusta mañana, sin drama, sin excusas. Esa revisión constante evita errores acumulados. La separación también ocurre en cómo un hombre responde cuando pierde impulso. He aprendido que los fracasados interpretan la pérdida de impulso como señal de que algo no es para ellos. El exitoso lo interpreta como parte natural del proceso. Reduce la fricción, simplifica y continúa. No se cuestiona la dirección cada vez que baja la energía. En esta fase, el éxito deja de sentirse como ambición
y empieza a sentirse como responsabilidad. He aprendido que el hombre exitoso ya no actúa solo por lo que quiere lograr, sino por lo que no está dispuesto a perder: su palabra, su foco, su coherencia. Esa responsabilidad interna lo vuelve confiable incluso para sí mismo. El fracaso, en cambio, se manifiesta cuando un hombre sigue negociando consigo mismo, cuando sigue haciendo excepciones constantes, cuando sigue posponiendo lo incómodo. He aprendido que esas negociaciones no parecen graves, pero son acumulativas, y al final son las que explican por qué algunos nunca se separan del promedio. El hombre que entiende estos detalles deja de buscar inspiración y empieza a construir estructura. Deja de esperar el momento ideal y empieza a respetar el proceso. Porque sabe que la verdadera separación no ocurre cuando ganas, ocurre cuando decides que ciertos estándares ya no son negociables, ni siquiera en silencio. Y es ahí, en esa decisión íntima y diaria, donde los exitosos se separan definitivamente de los fracasados. No por talento, no por suerte, sino por la forma en que viven cuando nadie está mirando y nada parece urgente. La mayoría de los hombres no fracasa porque tome malas decisiones grandes, fracasa porque no sostiene decisiones pequeñas el tiempo suficiente. He aprendido que en esta etapa la separación definitiva ocurre en la relación con el largo plazo. Los fracasados viven atrapados en el corto plazo. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Qué tan rápido ven resultados? ¿Cuánta gratificación reciben ahora? Los exitosos, en cambio, piensan en acumulación. No se preguntan qué les conviene hoy, se preguntan qué versión de sí mismos están construyendo con lo que hacen hoy. Un detalle profundo que marca la diferencia es la paciencia estratégica. He aprendido que los fracasados confunden paciencia con pasividad. Esperan que algo cambie sin cambiar ellos. Los exitosos son pacientes pero activos. Aceptan que los resultados tardan, pero no detienen el proceso. No abandonan porque aún no funciona. Entienden que el tiempo no reemplaza la acción, solo la amplifica cuando es consistente. También se separan en la forma en que un hombre maneja la frustración silenciosa. He aprendido que los fracasados se frustran cuando hacen lo correcto y no reciben recompensa inmediata. Interpretan eso como señal de que están perdiendo el tiempo. El exitoso entiende que la ausencia de recompensa no significa ausencia de progreso. Sabe que muchas veces el crecimiento ocurre antes de que el resultado sea visible, y esa comprensión evita abandonos prematuros. Otro detalle clave es la relación con la identidad futura. He aprendido que los fracasados actúan desde lo que son hoy. Si hoy se sienten cansados, actúan como alguien cansado. Si hoy dudan, actúan como alguien inseguro. El exitoso actúa desde lo que está construyendo. Incluso cuando no se siente fuerte, se comporta como alguien disciplinado, no porque finja, sino porque entrena esa identidad a través de la acción. La diferencia también aparece en cómo se toman las decisiones difíciles. He aprendido que los fracasados buscan alivio inmediato. Eligen lo cómodo, lo conocido, lo que reduce tensión ahora. El exitoso elige lo que fortalece, aunque incomode. No porque disfrute sufrir, sino porque entiende que la comodidad constante debilita. Y la debilidad acumulada siempre se cobra su precio más adelante. Un detalle silencioso pero decisivo es la coherencia entre lo que un hombre dice querer y lo que organiza en su vida. He aprendido que los fracasados declaran grandes metas, pero su agenda, su entorno y sus hábitos cuentan otra historia. El exitoso alinea su estructura con su objetivo. Si algo es importante, aparece reflejado en su tiempo, su energía y sus decisiones. No hay contradicción sostenida. También se separan en la forma en que un hombre reacciona cuando nadie valida su esfuerzo. He aprendido que los fracasados necesitan señales externas para seguir. Si nadie reconoce, bajan el ritmo. El exitoso valida desde dentro. No porque sea indiferente a los demás, sino porque entiende que depender del aplauso vuelve frágil cualquier proyecto. Su combustible es la coherencia, no la aprobación. Otro detalle clave es cómo un hombre administra la duda. He aprendido que los fracasados discuten con la duda, la analizan, la justifican, la convierten en excusa. El exitoso no intenta eliminarla. Actúa a pesar de ella. Sabe que la duda no desaparece esperando, desaparece cuando se acumulan hechos. Y los hechos solo aparecen con acción sostenida. La relación con el sacrificio también marca una diferencia enorme. He aprendido que los fracasados ven el sacrificio como pérdida. Todo lo que dejan de hacer les duele. El exitoso lo ve como inversión. No dramatiza lo que renuncia porque está enfocado en lo que construye. Esa perspectiva le permite sostener decisiones difíciles sin resentimiento.
En esta etapa, el éxito deja de parecer una meta lejana y empieza a sentirse como una dirección clara. He aprendido que el hombre exitoso no se pregunta cada semana si va por buen camino. Confía en el sistema que construyó. Ajusta cuando hace falta, pero no reinicia constantemente. Esa estabilidad mental ahorra años de desgaste. El fracaso, en cambio, se manifiesta cuando un hombre sigue cambiando de rumbo cada vez que se cansa. Cuando abandona procesos antes de que maduren. Cuando se traiciona buscando alivio inmediato. He aprendido que ahí es donde se rompe la acumulación. Y sin acumulación no hay separación real. El hombre que entiende estos detalles deja de obsesionarse con resultados rápidos. Empieza a obsesionarse con coherencia diaria, con hacer hoy lo que dijo que haría, con sostener incluso cuando no se siente especial, porque sabe que el largo plazo no se construye con grandes momentos, se construye con pequeñas decisiones respetadas durante mucho tiempo. Y es ahí, en esa fidelidad silenciosa al proceso, donde los exitosos se separan definitivamente de los fracasados. No porque sepan más, no porque tengan más suerte, sino porque fueron capaces de sostener lo correcto cuando nadie podía garantizarles que valdría la pena. La mayoría de los hombres nunca cruza la línea que separa al exitoso del fracasado porque se quiebra en un punto muy específico, cuando hacer lo correcto deja de ser emocionante y se vuelve monótono. He aprendido que aquí ocurre una de las separaciones más importantes. Los fracasados interpretan la monotonía como señal de estancamiento. Los exitosos la entienden como señal de progreso real. Porque cuando algo se vuelve repetitivo, es cuando empieza a consolidarse. Un detalle clave en esta etapa es la relación con la rutina. He aprendido que los fracasados odian la rutina porque la confunden con mediocridad. Creen que repetir es estancarse. Por eso cambian constantemente de método, de enfoque, de plan. El exitoso entiende que la rutina no es prisión, es infraestructura. Es lo que permite que el esfuerzo no dependa del estado de ánimo. La rutina libera energía mental para lo importante. Aquí también se separan por cómo manejan el aburrimiento. He aprendido que el fracasado huye del aburrimiento buscando estímulo, distracción o novedad. El exitoso aprende a trabajar incluso cuando no hay emoción. No intenta sentirse inspirado todos los días. Acepta que la mayor parte del progreso ocurre en estados neutros, no en picos emocionales. Esa tolerancia al aburrimiento es una ventaja competitiva enorme. Otro detalle profundo es la relación con la repetición sin recompensa inmediata. He aprendido que los fracasados necesitan señales constantes de que va funcionando. Likes, elogios, resultados visibles. Si no los hay, dudan. El exitoso confía en el proceso porque ya entendió la lógica de la acumulación. No necesita ver el fruto todos los días para seguir regando. La diferencia también se nota en cómo un hombre protege su energía a largo plazo. He aprendido que los fracasados se desgastan queriendo hacerlo todo rápido, se queman, se frustran y luego abandonan. El exitoso regula el ritmo. No corre todo el tiempo. Aprende a sostener, prefiere avanzar un poco menos hoy para poder seguir avanzando mañana. Esa inteligencia energética es clave para no romperse antes de tiempo. Un detalle silencioso es la manera en que un hombre responde a la tentación de abandonar solo por hoy. He aprendido que los fracasados caen ahí constantemente. Se dicen que no pasa nada por aflojar una vez más. El exitoso entiende que no es la vez, es el patrón. No dramatiza, pero tampoco negocia consigo mismo. Protege la continuidad como un activo sagrado. Aquí aparece otra separación importante, la forma en que un hombre interpreta el cansancio. He aprendido que los fracasados lo usan como excusa para bajar estándares. El exitoso lo usa como señal para ajustar, no para rendirse. Descansa si hace falta, pero no rompe la estructura. Sabe que la disciplina no es rigidez, es permanencia. También se diferencian en cómo lidian con la soledad del proceso. He aprendido que los fracasados necesitan compañía constante, validación, sentirse parte de algo visible. El exitoso aprende a caminar solo largos tramos. No porque desprecia a los demás, sino porque entiende que el proceso real no siempre es compartido. La capacidad de avanzar sin aplausos es una de las marcas más claras de madurez. Otro detalle clave es la relación con el progreso invisible. He aprendido que los fracasados se desesperan cuando no sienten cambio inmediato. El exitoso confía en el cambio subterráneo. Sabe que muchas mejoras ocurren antes de ser evidentes, y esa fe práctica le permite sostener hábitos incluso cuando parecen no estar dando frutos todavía. En esta etapa, el éxito deja de sentirse como conquista y empieza a sentirse como responsabilidad diaria.
He aprendido que el hombre exitoso ya no se pregunta si tiene ganas, se pregunta si corresponde, y esa pregunta cambia todo, porque convierte el esfuerzo en identidad, no en sacrificio. El fracaso, en cambio, se consolida cuando un hombre sigue buscando emoción en lugar de estructura, cuando sigue cambiando de camino porque ya no se siente igual. He aprendido que esa búsqueda interminable de sensación es una forma elegante de huir del compromiso real. El hombre que entiende estos detalles deja de romantizar el éxito. Deja de esperar sentirse poderoso todos los días, acepta que la mayor parte del tiempo el éxito se ve aburrido, repetitivo y silencioso. Pero también entiende algo crucial. Ese silencio es exactamente lo que lo está separando del resto. Porque al final los exitosos no ganan por intensidad, ganan por permanencia. No ganan por momentos brillantes, ganan por no desaparecer. Y el hombre que aprende a sostener sin emoción, sin aplausos y sin garantías, cruza definitivamente la línea que la mayoría nunca se atreve a cruzar. La mayoría de los hombres que llega a esta etapa ya ha hecho mucho más que el promedio, pero es aquí donde muchos se quedan a medio camino sin entender por qué. He aprendido que esta fase separa definitivamente a quienes construyen éxito real de quienes solo tuvieron una buena racha. La diferencia está en cómo un hombre se comporta cuando las cosas empiezan a funcionar, porque no todos saben sostener el progreso. Un detalle crítico es la relación con la autocomplacencia. He aprendido que los fracasados se relajan demasiado pronto. Apenas ven una mejora, bajan la guardia. Empiezan a permitirse excepciones, a justificar descuidos, a pensar que ya lo lograron. El exitoso entiende que el progreso no es permiso para aflojar, es responsabilidad para consolidar. No celebra abandonando el estándar que lo llevó ahí. Aquí también se separan por la forma en que un hombre maneja el reconocimiento. He aprendido que muchos se desvían cuando empiezan a ser vistos. Cambian su comportamiento para agradar, para mantener la imagen o para repetir lo que otros aplauden. El exitoso mantiene su criterio. No deja que la validación externa dicte su conducta. Sabe que lo llevó hasta aquí no fue la aprobación, sino la coherencia. Otro detalle profundo es cómo un hombre reacciona cuando el esfuerzo empieza a dar resultados parciales, pero aún no definitivos. He aprendido que los fracasados se impacientan. Quieren acelerar, forzar, saltarse pasos. El exitoso resiste la tentación de apresurar. Entiende que forzar el proceso suele destruir lo que aún no está maduro. Prefiere consolidar antes de expandir. La diferencia también aparece en la gestión del ego. He aprendido que el ego mal gestionado es uno de los mayores saboteadores del éxito. El fracasado empieza a creerse más de lo que ha construido. Deja de escuchar, deja de revisar, deja de aprender. El exitoso mantiene humildad operativa. No se subestima, pero tampoco se sobreestima. Sigue revisando detalles como si aún estuviera empezando. Un detalle silencioso es la forma en que un hombre protege su sistema cuando las cosas mejoran. He aprendido que los fracasados abandonan las bases, dejan rutinas, descuidan hábitos, rompen horarios porque ya no son tan necesarios. El exitoso hace lo contrario. Refuerza el sistema. Sabe que el sistema es lo que sostiene el resultado, no el resultado en sí. Aquí también se separan por la forma en que un hombre responde al cansancio acumulado. He aprendido que cuando el progreso se sostiene aparece un cansancio distinto, más profundo. El fracasado lo interpreta como señal para rendirse o distraerse. El exitoso aprende a descansar sin desarmar la estructura. Ajusta, pero no abandona. Descansa para seguir, no para escapar. Otro detalle clave es la relación con la vigilancia personal. He aprendido que los fracasados dejan de observarse cuando creen que ya aprendieron la lección. El exitoso mantiene autoobservación sobria, no para castigarse sino para corregirse a tiempo. Sabe que los grandes errores suelen empezar como pequeños descuidos no atendidos. En esta etapa el éxito empieza a exigir carácter más que esfuerzo. He aprendido que ya no se trata de empujar más fuerte, sino de sostener mejor, de no traicionarte cuando podrías, de no relajarte donde antes te exigías. Esa fidelidad al estándar interno es lo que convierte el progreso en permanencia. El fracaso aquí no es dramático, no es una caída estrepitosa, es una deriva lenta, pequeños ajustes hacia abajo, pequeñas concesiones, pequeños no pasa nada. Y cuando el hombre se da cuenta, ha perdido la forma que tanto le costó construir. El exitoso entiende esto y por eso se vuelve más cuidadoso, no más confiado. No vive con miedo, vive con atención. Atención a sus hábitos, a su enfoque, a sus decisiones diarias. Sabe que el éxito no se pierde por un error grande, se pierde por descuidos repetidos.
El hombre que cruza esta etapa deja de verse como alguien que va bien y empieza a verse como alguien que debe sostener lo que construyó. Esa mentalidad cambia todo. Ya no actúa solo para avanzar, actúa para no romper lo logrado. Y es aquí donde la separación se vuelve definitiva. Porque mientras muchos se relajan y se diluyen, el hombre que cuida los detalles cuando las cosas mejoran se vuelve raro, se vuelve confiable, se vuelve sólido. Y esa solidez, más que cualquier logro visible, es lo que lo coloca en un nivel que la mayoría nunca alcanza. Porque el verdadero éxito no se define cuando llegas, se define en cómo te comportas después de llegar un poco, y solo quienes saben sostener, sin ego y sin descuido, permanecen donde otros solo estuvieron de paso. La mayoría de los hombres que se queda justo antes de consolidar el éxito lo hace por una razón silenciosa, no aprende a convivir con la presión estable. He aprendido que hay una presión inicial, la de empezar, y una presión distinta, la de sostener. Muchos superan la primera, pocos dominan la segunda. Porque cuando el progreso ya existe, el margen de error se reduce, y cada decisión pesa más. Un detalle decisivo en esta etapa es la relación con la responsabilidad ampliada. He aprendido que cuando un hombre empieza a tener resultados, más cosas dependen de él: personas, expectativas, consecuencias. El fracasado se siente abrumado y empieza a evadir. El exitoso reordena, no se queja de la carga, ajusta su estructura para cargarla mejor. Entiende que crecer implica responder a más, no huir de ello. Aquí también se separan por cómo manejan la tentación del atajo. He aprendido que cuando ya sabes hacer algo, aparece la idea de simplificar demasiado, cortar esquinas, saltarse pasos, confiar en la inercia. El fracasado cae ahí y empieza a degradar la calidad. El exitoso resiste. Sabe que los atajos funcionan hasta que fallan, y cuando fallan, el costo es mayor porque ahora hay más en juego. Otro detalle profundo es la forma en que un hombre gestiona su agenda cuando su tiempo se vuelve valioso. He aprendido que los fracasados llenan la agenda con ruido, reuniones innecesarias, compromisos irrelevantes, distracciones disfrazadas de oportunidades. El exitoso se vuelve más selectivo. Protege bloques de trabajo profundo, dice no con claridad, entiende que cada sí mal dado es una fuga de energía. La diferencia también se nota en cómo se responde a la crítica cuando ya hay reputación. He aprendido que los fracasados se vuelven defensivos o complacientes, cambian para agradar o se encierran para no escuchar. El exitoso filtra. Escucha lo útil, descarta lo irrelevante y ajusta sin perder criterio. No permite que la opinión externa gobierne su dirección. Un detalle silencioso es la relación con la revisión sistemática. He aprendido que muchos abandonan la revisión cuando todo va bien. Dejan de medir, de auditar, de evaluar. El exitoso hace lo contrario, revisa más. No por desconfianza, sino por respeto al proceso. Sabe que los desvíos pequeños detectados temprano evitan correcciones dolorosas después. Aquí aparece otra separación clave: cómo se maneja el cansancio mental de la continuidad. He aprendido que sostener éxito cansa de otra manera. No es agotamiento físico, es carga cognitiva. El fracasado busca escape. El exitoso diseña alivio inteligente, descanso planificado, simplificación, delegación cuando es posible. Descansa sin romper la estructura. La diferencia también está en cómo un hombre decide cuándo empujar y cuándo contener. He aprendido que los fracasados empujan por impulso o se detienen por miedo. El exitoso decide por criterio. Acelera cuando el sistema lo permite, frena cuando consolidar es más importante que crecer. Esa lectura fina del momento evita colapsos. Un detalle crítico es la relación con el orgullo. He aprendido que el orgullo aparece cuando las cosas funcionan. El fracasado lo deja crecer y se vuelve ciego. El exitoso lo reconoce y lo disciplina. Mantiene prácticas básicas intactas. Sigue llegando a tiempo. Sigue preparando. Sigue revisando. No se cree excepción a sus propias reglas. En esta etapa, el éxito exige madurez emocional. He aprendido que ya no se trata de demostrar nada, sino de sostener con sobriedad. El hombre exitoso deja de dramatizar. No celebra en exceso ni se castiga por ajustes necesarios. Opera con calma. Esa calma es producto de estructura, no de confianza ciega. El fracaso aquí no llega con un golpe. Llega con una erosión. Pequeñas concesiones, pequeñas omisiones, pequeñas excusas que se acumulan. El exitoso entiende este riesgo y por eso refuerza, no relaja. Cuida el detalle cuando más fácil sería descuidarlo.
Y es en esta fase donde la separación se vuelve irreversible, porque el hombre que aprende a sostener bajo presión estable ya no depende de rachas de ánimo o de validación, depende de un sistema que funciona. Y un sistema que funciona, con criterio y disciplina, coloca al hombre en un nivel donde la mayoría nunca permanece, porque el éxito real no se prueba cuando todo empieza, se prueba cuando todo depende de ti y aún así respondes con la misma seriedad que cuando nadie esperaba nada. La mayoría de los hombres cree que el punto final del éxito es llegar, estabilizarse y disfrutar. He aprendido que esa creencia es la última trampa. El verdadero punto final, si puede llamarse así, no es llegar, es convertirte en alguien que no vuelve atrás, alguien cuya forma de pensar, decidir y actuar ya no depende de circunstancias externas. Y esa transformación ocurre en este último tramo, cuando el éxito deja de ser una meta y se convierte en una responsabilidad permanente. Aquí se produce la separación definitiva. Ya no entre quienes avanzan y quienes no, sino entre quienes pueden sostener una vida elevada y quienes solo la tocaron por un momento. He aprendido que muchos hombres llegan lejos, pero pocos se quedan. Porque quedarse exige algo distinto al esfuerzo inicial, exige carácter consolidado. Un detalle final que define todo es la relación con la identidad. He aprendido que el fracasado siempre se ve como alguien intentándolo. El exitoso deja de verse como proyecto y empieza a verse como estándar. No actúa bien porque esté motivado, actúa bien porque así funciona. No se pregunta todos los días si va a cumplir, se pregunta qué corresponde cumplir hoy. Esa transición interna es irreversible. En esta etapa, el hombre entiende que el éxito no elimina los problemas, solo cambia su naturaleza. He aprendido que quien espera una vida sin fricción termina decepcionado. El exitoso acepta que siempre habrá presión, decisiones difíciles y responsabilidades que pesan. La diferencia es que ya no huye de ellas, las gestiona, las ordena, las enfrenta con criterio. Aquí también se redefine la libertad. He aprendido que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es no traicionarte. Es tener compromisos claros y cumplirlos sin resentimiento. El hombre que domina esto ya no vive reaccionando, vive dirigiendo. Y dirigir tu vida, incluso bajo presión, es una de las formas más altas de poder personal. Un detalle crucial es la relación con el ego final. He aprendido que el ego reaparece cuando todo va bien. Susurra que ya no necesitas revisar, que ya no necesitas cuidarte, que ya puedes aflojar. El hombre verdaderamente exitoso aprende a reconocer esa voz y no obedecerla, no porque viva con miedo, sino porque respeta lo que construyó, protege su estructura incluso cuando nadie lo exige. En este punto, el hombre deja de compararse. He aprendido que la comparación muere cuando hay claridad interna. Ya no necesitas medir tu valor frente a otros porque sabes exactamente quién eres, qué sostienes y qué no negocias. Esa claridad elimina la ansiedad competitiva y la reemplaza por enfoque. Aquí también se consolida una relación sana con el tiempo. He aprendido que el hombre exitoso deja de correr, no porque sea lento, sino porque ya no está escapando. Sabe que cada día bien dirigido suma, no vive con prisa, vive con intención. Y esa intención sostenida produce una vida que avanza sin caos. El fracaso final, en cambio, ocurre cuando un hombre nunca termina de asumir que su vida depende de él todos los días, cuando cree que ya llegó y deja de vigilar los detalles. He aprendido que nadie cae de golpe, se desliza. Y solo quien mantiene atención consciente evita ese desliz silencioso. El hombre que cruza esta última etapa ya no necesita discursos motivacionales. Su vida es su argumento, sus hábitos, su agenda, su forma de responder cuando algo depende de él, hablan por sí solos. No necesita convencer a nadie, ni siquiera a sí mismo. Y aquí está la verdad final: los detalles no separan solo a los exitosos de los fracasados. Separan a los hombres que viven dirigidos de los que viven arrastrados. Separan a los que sostienen de los que dependen. Separan a los que gobiernan su conducta de los que siguen negociando consigo mismos. El hombre que entiende esto deja de buscar fórmulas nuevas. Se vuelve implacable con lo básico. Llega a tiempo, cumple, prepara, corrige, sostiene y lo hace incluso cuando podría no hacerlo. Porque al final el éxito no es algo que alcanzas, es algo que encarnas. Y cuando encarnas un estándar alto de manera constante, silenciosa y sobria, la separación ya no es externa, es interna. Y desde ese punto, sin necesidad de demostrar nada, el mundo simplemente empieza a responder distinto. Porque el hombre que gobierna los detalles gobierna su vida. Y el que gobierna su vida ya no pertenece al grupo que explica, se justifica o se queda a mitad del camino. Ese hombre ya se separó y no vuelve atrás.